Señora, no se lleven de que se queda grabado y de que él sube los videos, que el presente vale punto también. Sí, pero yo digo en el sentido que puede entrar 5 minutos más tarde y después eso recuperarlo después. No sé. ¿Visualizan entonces la pantalla? Sí, señor. Bien. Sí. Nosotros vamos a hacer entonces dos ejemplos. Un ejemplo de bastidores, que son entramados, y vamos a hacer un ejemplo entonces de máquinas. Entonces, ¿cómo nosotros? Espérense que hay personas que están por ahí. Vamos a ver. Bien. Entonces, ven la pantalla, ¿verdad que sí? Sí, sí, profesor. Le decía, vamos a hacer dos ejemplos. Un ejemplo de bastidores que son entramados. Bastidores, ¿por qué bastidores y no armaduras? Porque realmente los bastidores tienen más de una fuerza en sus miembros. Entonces, y después vamos a ver entonces un ejemplo de máquinas. Las máquinas realmente lo que hacen es que multiplican entonces los efectos de la fuerza sobre en un cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros analizamos desde el punto de vista mecánico, cómo nosotros analizamos realmente esos elementos? O sea, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Y cómo podemos afrontar nosotros entonces el análisis de esos elementos. Empezamos con un ejemplo de bastidores. Y yo le coloqué, para que ustedes vean, este gato, que lo que trabajan quizás en un taller o lo han visto, por ejemplo. Sí, señor. Se utiliza mucho para motores, pero también, por ejemplo, en plantas, tú entiendes, para bombas y eso, para transportar. Fíjate que es común para nosotros. Entonces, fíjense, me están diciendo, el montacarga soporta un motor de 125 kilogramos. Es esto, ustedes lo están viendo acá. Eso es la masa. Realmente me están dando la masa. Dice, determine la fuerza que se genera en el elemento DB, en este elemento, fíjense en esta barra acá, o en este, puede ser un angular, el elemento que tenga este montacarga. Y después me dicen, y en el elemento FB, el elemento FB por lo general es un cilindro, son cilindros, esto. Entonces, bueno, y dice aquí mismo, dice el cual contiene un cilindro hidráulico H. Realmente es un cilindro. Se está cortando mucho. Es el internet tuyo, hermano. Seguro. Es tu internet porque yo lo estoy escuchando bien. Exactamente. Entonces, ¿qué tiene? Fíjense que tiene, ¿cómo está formado? Está formado, ese montacarga está formado por ¿cuántos elementos? Yo tengo una barra acá, que es la barra ABC, tengo una barra CDE, tengo una barra EFG, tengo entonces un cilindro que es FB y tengo una barrita acá que es BD. Ya, esos son los elementos que tiene un cilindro, que tiene ese montacarga. ¿Cómo nosotros analizamos este tipo de elementos en la mecánica? Asimismo, como se ve, o sea, nosotros tenemos que realmente desarmarlo. Hay que desarmarlo, literalmente hay que desarmarlo. Es decir, quitar el motor de acá y representarlo por su peso, quitar este pasador acá y dejar esta barra sola, quitar este pasador de acá y dejarla sola esa barra. Asimismo, aislamos esa barra y la dejamos sola a ella. Aislamos esa barra y la dejamos sola, aislamos el cilindro, lo dejamos solo, aislamos esta barra y lo dejamos solo. Entonces, es lo que nosotros llamamos desarmar, o se utiliza mucho la palabra despiezar. O sea, es que tú vas a separar las piezas. Perfecto. Entonces, ¿qué dato me dan? Me están dando entonces la masa del motor y me están pidiendo entonces las fuerzas. Yo le llamé fuerza FDB, que es esta, FDB, esta fuerza acá, y me están pidiendo entonces una fuerza en el cilindro, FB. Miren acá, eso es lo que me piden.
Entonces, por tratarse de un bastidor, lo recomendable es analizar cada elemento por separado. Fíjense que yo le estoy diciendo, analizar cada elemento por separado. Aquí hacer un diagrama de cuerpo libre en conjunto no tiene ningún valor, porque fíjense que los elementos que me está pidiendo son los elementos, son fuerzas en algunos elementos. ¿Por qué me piden, por ejemplo, y eso es importante que ustedes sepan, por qué me piden la fuerza acá? Porque posiblemente yo tengo que diseñar esta y decir, bueno, mira, esta pieza me va a soportar realmente y no se me va a fracturar o algo, ¿tú entiendes? Entonces, eso es lo que por eso es importante yo saber, porque con esa fuerza acá yo puedo determinar el perfil de este angular. Entonces, por eso es necesario analizar, entonces, se piden que analicemos la fuerza en cada uno de los elementos. Entonces, vuelvo y reitero, por tratarse de un bastidor, es decir, un bastidor es un entramado, un cuerpo que está formado por varios elementos y esos elementos tienen más de una fuerza. Las armaduras, fíjense que cuando nosotros analizamos armaduras, yo lo que tengo en una armadura es una sola fuerza, pero en un bastidor tengo elementos que soportan más de una fuerza. Es decir, miren, fíjense que yo tengo el elemento, saqué por ejemplo, miren, voy a sacar ese elemento, lo voy a desarmar, el GFG, FE. Fíjense que acá, aquí está GFE. Entonces aquí hay un peso en G, aquí hay una fuerza en F y aquí hay entonces un pasador. Fíjense que tiene dos fuerzas, un pasador tiene dos fuerzas. Fíjense entonces que en ese elemento realmente, que en esta barra, acá, actúa más de una fuerza. Entonces por eso, esa es la diferencia entre una armadura, por ejemplo, de un puente y una estructura como esta. Entonces, ¿qué hago? Fíjense que esta hoja, lo primero que yo hago es desarmarlo todo. Es como que si yo fuera literalmente, agarrara con herramientas y entonces desarmara, quitara todos los pasadores, todo. Si tuviera, por ejemplo, uniones soldadas, la quitara todo, o sea, desarmo. Pero aquí lo que tengo que representar entonces los elementos, y los elementos desarmados, o sea, cada elemento de esto es un diagrama de cuerpo libre. Fíjense que yo tengo acá, este es el elemento GFE. El elemento EDC, fíjense, el elemento EDC, que esta barra vertical acá, también la separo. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, fíjense. El punto E. ¿Qué tiene el punto E? El punto E une la barra EFGE y la barra EDC. ¿Lo ven, verdad que sí? Aquí, en este punto E. ¿Lo están viendo? Sí, se ven. Bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un pasador, ahí hay un tornillo, un perno, lo que sea. Entonces, como ese perno realmente conecta a dos barras, entonces, ¿qué yo hago? Un perno, un pasador, soporta dos fuerzas, una fuerza vertical y una fuerza horizontal. En el elemento que yo elija, por ejemplo, si yo digo, mira, el perno E o el pasador E va a soportar una carga hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia arriba. Cuando yo analice entonces el otro elemento, que es el EDC, que tiene el mismo punto común, entonces la tengo que colocar, esas fuerzas las tengo que colocar entonces en sentido contrario. La misma dirección, pero en sentido contrario. Fíjense que acá, en EDC, a EX yo la puse que su sentido era hacia la derecha, porque aquí en el GFE lo puse hacia la izquierda. Entonces acá realmente la fuerza de Y que va hacia arriba, en el elemento EDC la puse hacia abajo. O sea, su sentido fue la misma dirección, pero su sentido hacia abajo. De suerte y manera que cuando yo la vuelvo otra vez y la arme, entonces se me cancelen las fuerzas. Entonces ahí lo que hay es cero. Yo tengo un EY hacia arriba, un EY hacia abajo, igualito, cero. Un EX hacia la izquierda y un EX hacia la derecha. Cuando lo sumo, entonces cero. Entonces vengo en el D, ¿qué yo tengo en D? Tengo entonces la barrita esta. Y la voy a tratar como es un elemento solo, la voy a tratar entonces como una fuerza a lo largo de esa barra. Fíjense que yo aquí represento una fuerza a lo largo de la barra.
no me interesó el pasador ni nada de eso, sino la representé como una fuerza. Pero ¿qué tengo en C? Fíjense que en C tengo también la misma situación. Tengo una barra ABC y tengo una barra entonces EDC. Entonces ahí hay un pasador y lo trato igualito. Coloqué a C que iba hacia la derecha, CX y CY hacia arriba. Pero fíjense entonces que cuando yo analice el elemento ABC, que es este elemento ABC, tengo a C. Entonces tengo que darle el sentido a C contrario a como se lo di acá. Fíjense, CX va hacia la derecha y CY va hacia abajo en este elemento. Y entonces me quedan ya los dos elementos. El cilindro, que tiene una sola fuerza, o sea, sobre el cilindro la represento como una sola fuerza, como si fuera una barra. Entonces lo mismo. Si aquí yo digo que, fíjense, F, la fuerza en FB, la coloqué aquí como en ese sentido, en esa dirección, en ese sentido, entonces en la barra la coloco entonces en sentido contrario. De última manera que cuando la una, o sea, la arme, se me cancele. Lo mismo pasa señores, con aquí en el elemento FB. Fíjense que yo tengo aquí la fuerza FFB. Entonces en el elemento FB la coloco entonces en sentido contrario. Lo mismo pasa entonces con el elemento DB. Fíjense que sí. La idea es que cuando yo una, se me cancele siempre. Cuando yo arme otra vez y si tiene el punto común, se me cancele. Si le doy un sentido en el otro elemento, lo tengo que dar en sentido contrario. No sé si entienden eso. Yo lo comprendo más ahora. Sí, pero no importa también le digo lo siguiente, no importa que tú digas, bueno, espérate, aquí me equivoqué y coloqué a ella hacia arriba. Realmente te va a signo contrario. Significa entonces, si te da signo contrario cuando tú estás calculando una fuerza en estática, en mecánica, realmente significa entonces que el sentido no es el que tú estás asumiendo, sino el sentido contrario. Y eso es lo único. O sea que tampoco hay problema con eso. Pero la teoría dice que tú tienes que tener este concepto claro, es decir, porque es un concepto. Si estás uniendo a través de un pasador, entonces dos elementos, entonces realmente en ese elemento, como si está en equilibrio, la resultante de esos elementos tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí ya viene la pericia, o sea, viene un poquito de astucia por parte del que está analizando. ¿Cuál es la astucia que tú tienes que saber? Bueno, en función de qué es lo que me están pidiendo. Ah, mira, me están pidiendo aquí la fuerza en este elemento, FFB. Entonces, fíjate que aquí tú tienes, hay un diagrama, otro diagrama, hay 5 diagramas. Para tú calcular entonces esa fuerza, esta fuerza, ¿cuál diagrama tú vas a utilizar? ¿Cuál elemento vas a utilizar? El de arriba, el primero. ¿Por qué tú dices el de arriba, Bárbaro? Pero mira acá, yo te digo entonces, ¿y por qué tú me tomas este? Aquí está FB, míralo acá. ¿Por qué no me lo tomas? Míralo ahí. Está aquí FFB también. ¿Y por qué no me tomas ese? Bueno, porque tiene más fuerza involucrada. No es por eso. O sea, la pregunta la hago porque es un tema de sentido común. Aquí sí no hay regla. Aquí la regla es eso, el sentido común, la astucia. Porque no hay ninguna regla. ¿Qué es el sentido de apoyo? Negativo, señor. Cuando yo le digo así, no es por... Le digo para que no se vayan, porque le voy a hacer le voy a dar la respuesta, pero para que no tengan ese asunto, o sea, la saquen inmediatamente de RAN. La respuesta que me dan que es incorrecta. ¿Por qué? Por una cosa de sentido común. Aquí es lo mismo, yo quiero calcular a FFB, pero aquí todo lo que tengo, señores, es incógnito. Todo. ¿Y qué voy a hacer yo con esa cosa? Nada. Aquí yo no hago nada con eso. Nada. Porque AX incógnito, AY incógnito, FBD incógnito, CY incógnito, todo incógnito ahí. Ahí no hago nada yo. ¿Cómo yo voy a conseguir entonces buscar una incógnita con incógnita? Nada. Empezar por alguna. ¿Eh? Hay que empezar por alguna parte. Pero eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Para qué vas a perder el tiempo empezando por acá? Esa es la pregunta. ¿Para qué vas a iniciar por acá? O sea, yo le dije, ¿por dónde yo inicio?
me dijeron esto, pero me lo dijeron no por el tema de que tenían claro lo que es. Porque yo les presenté entonces esto, ¿y por qué? Vas a perder el tiempo tú trabajando con incógnitas, expresando una incógnita en función de otras incógnitas. No, entonces... El único valor que tú tienes es el peso del motor. El único valor que tú tienes es el peso del motor. Entonces ya el único valor que tú tienes en estos problemas, tú lo tienes que optimizar. Eso que tú estás diciendo. ¿Qué significa ese asunto? Que tú tienes, ¿cuál es el dato que me dan? Ah, el dato que me dan está en este elemento. Entonces ese es el elemento que tú tienes que trabajar de primero. Siempre. Eso es ya una regla clara. ¿Cuál es el dato que me dan? Porque aquí es un peso. Aquí hay un peso del motor. Y ese peso tú lo sabes. Ese sí tú lo sabes, porque eso tú lo colocas en una balanza y lo pesas. O sea, lo pesa. Donde nosotros no pesamos, entonces lo pesa en una balanza. Le pone las pesas, qué sé yo, y te dice, bueno, tanta tonelada, tantos kilogramos tiene. Yo conozco el dato. Suponiendo que yo no conozco el dato del motor, ¿qué yo hago? Lo llevo a una balanza y lo peso. Y ya lo conozco el dato. ¿Entienden? Entonces, pero en este caso me lo están dando porque es un problema realmente, es un problema académico. Entonces, ¿qué tengo? Inicio por el elemento, fíjense que calculo el peso W. ¿A qué es igual el peso? El peso, recuérdense que es una fuerza gravitatoria. ¿Qué significa gravitatoria? Entonces, que si es gravitatoria, la aceleración que participa realmente es la aceleración de la gravedad, porque fuerza es masa por aceleración. Lo único que es la aceleración, entonces, como es gravitatoria, entonces a la A la sustituyo por G. Y entonces tengo masa por gravedad. Entonces eso es 125 por 9.81, que es la aceleración de la gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Y eso me da 1226.25, que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado da newton. Perfecto. Entonces ya yo tengo el peso. Fíjense que ya yo tengo el peso acá. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que voy a analizar entonces el elemento GFE. Ya tengo mi peso. Bien. Entonces, los micrófonos, señores. Déjame concentrarme. Miren algo. Aquí se juega mucho, por eso es con la imaginación. Esto es con la imaginación. Va la bala. Los micrófonos, señores. Socio, están usadas, son para la bala. Yo uso una diaria, yo compro un paquete. Están usadas, son para la bala. Dale el micrófono, dale. ¿Quién es ese que está ahí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito realmente la fuerza FB, o sea, la fuerza que está en el cilindro. Fíjense que esa fuerza FB está inclinada, significa entonces que ahí tiene que haber un ángulo y está inclinada. Y si hay una fuerza inclinada, eso hay que descomponerlo realmente, sus componentes. Siempre es un ABC. Pero para yo descomponer la fuerza, fíjense, esta fuerza, esta barra que está acá al cilindro, realmente yo digo, bueno, el cilindro va a formar un ángulo. Miren acá, si yo trazo una vertical por acá, me formo un ángulo teta con esa vertical. Y ya yo puedo entonces realmente, ya yo puedo conseguir cuál es la componente entonces de esa fuerza que están a lo largo del cilindro. Fíjense algo importante acá. Si de G a F hay 1 y de A a B hay 1, ¿cuál es la distancia que hay desde acá? Si yo proyecto, fíjense la mano, la proyecto hasta acá, ahí donde está la mano. ¿Cuál es la distancia que hay desde la mano hasta B? ¿Cuánto es entonces? Porque yo sé que desde G hasta F hay 1. Entonces, ¿cuánto? F coseno de teta. No, Bárbaro, es una distancia. Atiendan bien. Atiendan bien. Miren, de A a B hay 2 metros. De G a F hay 1 metro. Yo paso una vertical que venga desde F y que baje entonces corte a B. ¿Cuál sería la distancia que hay desde la mano, donde está la mano, que es la vertical que baja a B? ¿Cuál sería la distancia? Un metro. Un metro. Un metro. Un metro, pro. Un metro, correcto, un metro. Fíjense que eso no es ni mecánica ni nada de esa vaina. Eso es una cosa ahí que sentido común. O sea, velo bien. Entonces es un metro.
Entonces, mira, pero si ya yo tengo esa distancia, ¿qué significa esto? Y ya yo tengo, fíjense entonces, que la vertical, ¿cuánto vale la vertical entonces? Desde aquí hasta acá, ¿cuánto vale la vertical? Esa raya imaginaria que hay aquí, ¿cuánto vale? 3. 3 metros, correcto, Tres es metros. 2 más 1, 3, que es 2 más 1, perfecto. Entonces, eso fue lo que yo le saqué a ustedes acá, fíjense. 1 metro y esto vale 3. Entonces ya yo puedo conseguir ese ángulo como tangente de teta es opuesto sobre adyacente 1 sobre 3 y teta entonces 18.435. ¿Lo vieron eso, Bárbaro? Si tengo el ángulo, entonces puedo descomponer entonces esa fuerza en sus componentes. F, Bx es FF, eso es F, la grande esta, la primera es de fuerza. Y esos son los puntos FB. Seno de teta, pero el seno teta es 18.45. Y entonces, ¿por qué? Miren aquí algo también, que también se confunden con eso. Si, bueno, no sé si sepa, aquí no lo que pasa es que doy mecánica de materiales. Realmente, las funciones trigonométricas dependen del ángulo. Ustedes tienen un chip guardado ahí en su memoria rancia, RAM, que todo lo que le suena a X es coseno y todo lo que le suena a Y es seno. No, está mal. Tienen que ver el ángulo, porque las funciones trigonométricas varían con un ángulo. Entonces, realmente esta componente acá, yo vengo desde acá, me da una componente vertical y esta me da una componente horizontal en X. O sea, FBX es esta componente. Entonces, esa componente yo lo obtengo ¿con quién? Como es el opuesto de esto, lo obtengo con el seno. Y la vertical la tengo, que es esta, la tengo con el coseno. Porque me pueden decir, no, FX, FBX es FB por el coseno. No, tiene que usted ver el ángulo. Si este ángulo fuera teta, aquí sí, yo entonces X fuera con el coseno y Y fuera con el seno. Depende de la posición del ángulo. Bien, entonces fíjense que ya la calculamos, o sea, pero yo estoy buscando a FB. Entonces, FF-PX la expresé entonces en función de FF-P seno de 18.435 y lo mismo que Y. Entonces, miren acá, lo que yo tuve fueron esas dos fuerzas, las que están en rojito acá, FFBX y FFBY. Fíjense, la vertical y la horizontal. Ya como que tengo todo en vertical y horizontal en ese elemento. Entonces, aquí yo estoy buscando a la fuerza en B, FB. Entonces yo digo, Mielkina, pero ven acá, ya yo tengo el peso acá, que es un dato. Pero mira qué fácil. Si yo tomo un momento acá en E, todo lo que está en E, entonces el momento me lo va a producir, va a ser cero. O sea, no, ninguna de las fuerzas que actúan en E van a producir momento, por lo tanto es cero. Entonces digo, pero ven acá, yo quiero eliminar, porque yo no conozco quién es X ni quién es Y. Déjame yo tomar un momento en E. Entonces eso es lo que yo le coloco a ustedes acá. Sumatorio de momento en E igual 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que van a intervenir? Las únicas fuerzas que van a intervenir, las verticales. Fíjense, ¿por qué? Porque FBX pasa por E y no produce momento, no hay brazo de palanca. EY pasa por E, está en E, no hay brazo de palanca, entonces 0. X pasa por E, no hay brazo de palanca. ¿Quiénes tienen brazo de palanca? W. ¿Cuál es el brazo de palanca de W? 1 más 2. ¿Y quién tiene brazo de palanca también? Brazo de palanca la tiene realmente FFBY. FFBY tiene brazo de palanca. ¿Cuál es? 2. Entonces fíjense acá que eso es menos W. Veo qué hace si mi sentido, vamos a ver si la pongo los dos, si mi sentido acá es positivo horario, entonces W busca a E en sentido antihorario. Pero FFY también busca a E en sentido antihorario. Fíjense que fue lo que yo le planteé acá. Y de ahí despejo entonces a FFBY, que es W por 3 entre 2.
Entonces, eso da FFBY, da 1839.375, pero como ya yo tengo que FFBY es FFB por el coseno de 18.35, despejo aquí entonces, y me da ya la fuerza que yo ando buscando. FFB es 1938.872. Este es un problema del libro de Hibeler. Si lo ven, él pone 1.94 kilonewton, o sea que eso está bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya salí de la fuerza. Fíjense que me pedían dos fuerzas. La DB, o sea, la FB, y me piden la otra DB. Ahí como que está, dije, bueno, ya yo tengo entonces DB, vamos a ver lo que hay en ¿quién tiene ADB? El elemento EDC, fíjense desde acá. O sea, DB la tiene ese elemento. Entonces, vamos a analizar ese elemento a ver qué me sale de ahí. Bueno, fíjate que EDB tiene por acá un pasador que lo dibujamos, por acá tiene otro pasador. ¿Qué pasa? Entonces yo digo lo siguiente, señores. Vamos a ver. ¿Qué yo digo? Yo digo, bueno, no voy a aplicar momento acá. ¿Por qué? Porque si aplico momento acá, voy a eliminar la incógnita y lo que yo quiero buscar la incógnita es esta. Si aplico momento acá, no conozco a CY, a CX, porque CY es 0 porque va a pasar por E. Entonces digo, mira, lo que voy a hacer es que voy a aplicar momento en C. Y ahí me va a actuar entonces, si tomo momento en C, brazo de palanca F dBx. Y entonces EY, como pasa por C, me va a producir un momento 0. Pero ¿qué pasa? EX me va a producir un momento. Entonces, el problema mío sería conseguir EX. Pero ¿cómo yo consigo EX? Yo consigo EX entonces ya del primer elemento. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí yo tengo EX. Si ustedes se fijan, EX va a ser igual a ¿quién? A FB, a FBX. Mírenla acá, porque la sumatoria de fuerza del elemento G, Fe en X es igual a 0. Entonces, eso es lo que yo hago acá. Cálculo de X. Digo, de G, Fe se tiene que sumatoria de F de X igual a 0. Y de ahí yo consigo entonces a ¿quién? A EX. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué va a ser igual entonces si yo aplico momento en C? Va a ser entonces a EX, fíjense que es EX, que es horizontal, por brazo de palanca, que es 3, y el sentido es como negativo. Y tengo entonces la otra fuerza, F dBx, que también es horizontal y produce un momento negativo antihorario. Entonces, ¿por qué distancia? Por la distancia de aquí a aquí, que es 1 metro, y eso es 0. Me queda entonces que F dBx es menos, ¿quién? 3x por 1. Y eso me da entonces, F dBx me da entonces, ¿cuánto? 1839.380. Pero ¿qué pasa? F de X, o sea, fíjense acá, vamos al montacarga, tiene una inclinación. Fíjense que ahí hay un triangulito. Entonces, si yo veo esta distancia, que es la vertical, tiene 1 metro, y veo la horizontal, que tiene 1 metro, estos ángulos, ¿cuántos valen? 45. Pero yo se lo calculé acá. Yo digo, tangente de teta, fíjense entonces, que es acá. Le llamé alfa, perdón, alfa. Tangente de alfa es 1 metro, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me da que alfa es 45 grados. Alfa es ese ángulo que está acá. El que forma la pieza esta, ¿con quién? Con la vertical. Y ahí entonces calculo entonces a quién. Calculé a FDB, que es FDB por quién, por el seno, lo mismo. Por el seno de 45. De ahí despejo entonces a quién. A FDB, que sería FDBX, que ya lo tuve por acá, entre el seno 45, y eso me da 2601.277, y ahí termina el problema. Pregunta, duda, sugerencia, inquietud. Estos problemas, señores, no tienen una regla fija. Es usted, es su imaginación, es usted aprovechar cualquier dato importante para usted resolver el problema. ¿Utilizando qué? Utilizando la estática, básicamente. Preguntas. Si no hay pregunta, pasamos entonces al segundo problema, que es muy fácil también. Todo el mundo ha visto este elemento.
¿verdad que sí? Todo el mundo lo ha visto. Esto es un alicate, una pinza, como ustedes lo quieran, suponiendo que sea una pinza, por ejemplo. Entonces, yo la viré acá, está virado. O sea, por lo general utilizamos con esto hacia arriba. Entonces dice, ¿qué yo aplico? Y estos son, si es una pinza, por ejemplo, de cortavarilla, yo le estoy aplicando con mis manos 100 newton en ambos mangos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Mire, hermano, calcula entonces la fuerza que van a aplicar cada una de estas partes, realmente, de estas pinzas acá, que están unidas por el pasador a la varilla acá en B. Y me piden también además que calcule cuál sería la resultante que va a actuar sobre el pasador, sobre ese tornillo. Eso es importante porque con eso yo lo puedo determinar. O sea, puedo dimensionar ese tornillo que está acá. Entonces, fíjense que me están dando una fuerza. Esta fuerza, cuando usted hace fuerza en máquina realmente, es la misma fuerza que usted aplica. Se asume que es la misma fuerza. O sea, la que usted aplica con una mano es la misma que aplica con la otra mano. Fíjense que siempre usted va a tener esto. 100, la misma fuerza por lo general. Entonces, aquí en este caso estamos aplicando, yo estoy aplicando 100 newton a ambos mangos de este alicate. Entonces, lo mismo. ¿Qué pasa? Esto es un bastidor. El bastidor produce una máquina. La máquina produce realmente una multiplicación, una desmultiplicación de fuerzas. Entonces, ya. Por lo general es una multiplicación de fuerzas. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense que en cada elemento actúa más de una fuerza. Si yo agarro, desarmo, quito este tornillo y me quedo con esta pinza, yo tengo aquí una fuerza, tengo en el pasador tengo una fuerza y tengo en el punto de contacto tengo otra fuerza. Y lo mismo, analizo esta pinza, entonces tengo aquí una fuerza, tengo en el pasador una fuerza y tengo en el punto de contacto con la varilla tengo una fuerza. Desarmé, quité el tornillo acá. Fíjense cómo yo lo desarmé. Me quedo con esta pinza de arriba y me quedo entonces, esta es la pinza de acá y esta es la pinza de este lado. Entonces fíjense que yo desarmé hacia abajo y miren aquí A. Si a A yo coloqué en esto, le coloqué AX hacia la derecha, aquí la coloco entonces hacia la izquierda. Fíjense que ahí se la puse realmente igual y eso no importa. Aquí le puse a Y hacia abajo y aquí se la puse hacia arriba. Si le da el sentido, si le da negativo, significa entonces que el sentido que usted ha asumido es el incorrecto. Fíjense FB, por lo general usted tiene acá, esta pinza ejerce una fuerza hacia abajo y este ejerce una fuerza hacia arriba. Eso es más o menos lo que yo he tratado de dibujar acá. Aquí es que está la varilla. Si aquí dibujo una fuerza en este sentido, aquí dibujo una fuerza en el otro en sentido contrario. Entonces, fíjense, ¿qué hago? Analizo un elemento. Voy a analizar un elemento cualquiera de estos. Entonces, miren qué fácil. ¿Dónde yo tengo fuerza? Acá. Dato, acá. ¿Qué dato me está pidiendo? Me está pidiendo este dato y este dato. Pero empezamos por algo. Entonces, ¿qué yo digo? Miren qué digo. Ven acá, si yo tomo un momento en A, elimino entonces la fuerza en A y me queda entonces estas fuerzas, o sea, para un elemento esta fuerza o esta fuerza y me queda la fuerza entonces en B. ¿Qué fue lo que yo hice? Analizando en el elemento A, entonces tomo momento en A. Sumatorio de momento en A igual 0. Pero ¿qué es lo que yo voy a tener entonces? Si ustedes se fijan acá, si tomo este elemento, fíjense, voy a tomar el elemento 1. ¿Cuál fue que tomé? El elemento, vamos a quedarnos con el elemento, con este elemento, con el de abajo. Entonces, no, yo tomé el elemento 1, que es este. Este fue el 1 que dije. Elemento 1, que es este. Entonces, fíjense, voy a tomar momento con respecto a momento es fuerza por distancia, la distancia de brazo de palanca. ¿Qué momento me produce la fuerza de 1000 con respecto a 1000 por 250? Porque 250 milímetros es un brazo de palanca. Pero si ustedes se fijan, ¿qué momento produce la fuerza que yo tengo aquí en B con respecto a A? ¿Cuál sería ese momento? 50 por los 100. Como por los 100, Álvaro. No. 50. 25, es el ángulo. ¿Cómo por 25?
Hay que 40. calcularlo, profe. Hay que calcular fuerza. Mírala acá, mírala ahí, míralo ahí, mira, esta fuerza. Mira la fuerza, tú estás analizando este elemento. De aquí a aquí hay 50, que es un brazo de palanca. ¿Cuál sería el momento que produce la fuerza B con respecto a A? ¿Cuál sería? Míralo ahí. Sencillo, como esto es un brazo de palanca, señores, sería B por 50. B por 50. Mírenlo acá, B por 50. Aplico momento. Entonces 100 por 250 menos B, aplico el B por 50 igual 0. De donde B, que es la fuerza que tú tienes en la pinza acá, de un lado y de otro, te da ¿cuánto? 500. Miren qué fácil. Nada de esa vaina se utiliza. Que sea, eso es para que se vea si tú conoces, aplicas el concepto de momento. Momento es fuerza por distancia. Y esa distancia, cuando yo le digo brazo de palanca, es que esa distancia es perpendicular entre el punto de momento y la línea de acción de la fuerza. Entonces, ¿qué tengo? Me pide entonces la magnitud de la fuerza en A. Pero ya yo tengo, señores, aquí, yo tengo AB. Fíjense que ya yo tengo AB acá. Entonces, ¿qué digo? Consigo entonces, agarro y aquí ahora sí voy a utilizar el ángulo que me están dando, o sea, el ángulo que me están dando. Entonces, descompongo esa fuerza en sus componentes. ¿Qué voy a tener yo? Voy a tener entonces realmente, como esto es 45 grados, voy a tener un BY en 45 y voy a tener un BX. BY sería por el seno, o sea, BY, quiera BY por el seno, si lo tomo aquí abajo, y BX por el coseno, o sea, o por el seno, como quiera que sea. Entonces, aquí en este caso estoy tomando esta. BY por el coseno y BX entonces por el seno. Me da lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Aplico sumatoria de fuerza en Y igual 0. Ahora fíjense entonces que tengo entonces la fuerza de 100 en cada elemento. En el elemento 1, esta fuerza de 100 y tengo entonces la componente de BY y tengo entonces la componente de AY. Ahí despejo entonces AY. Pero ¿qué pasa? Aplico entonces la sumatoria de fuerza en X, lo mismo. Ahora tengo la componente de quién, AX solamente y BX. Entonces, me da X, me da aquí me da Y menos 453.553 y AX me da más 353.553. Y como lo que me piden en el módulo, realmente sería entonces la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de la componente AX al cuadrado más AY al cuadrado. Y eso da, señores, 575. Fíjense, si ustedes se fijan, ¿por qué se habla que las máquinas multiplican fuerza? Fíjense que los 100 que usted está aplicando acá, realmente se ha convertido en ¿cuánto? En 500. Y mire realmente la fuerza que debe soportar el tornillo. O sea, que si yo agarro y le coloco aquí un tornillo para que soporte una fuerza de 100, se me va a romper. Y esto es, señores, realmente ya lo que yo les tiene a ustedes para el día de hoy.